Yo cuando algo no funciona siempre miro atrás y cuando le veo que está sonriendo el Miguel, sé que es por mi culpa, no por la de él. Qué bueno, es un horario horrible para estar en un taller, pero vamos a probarlo mejor, ¿sí? Y si se duermen, duérmanse en turnos, para que aunque sea haya alguno que esté escuchando, porque si no, me duermo yo también. Antropología bíblica, voy a solamente mencionar una cosa al principio para que vayamos entrando otra vez en lo que es la antropología bíblica. Y los que no, ¿quién no estuvo ayer? En la primera parte, si hay algunos, ¿tú no estuviste? Qué cosa, después hay que confesarse, ¿eh? Bueno, entonces les voy a solamente dar una breve introducción y de ahí vamos a entrar en lo que sería la segunda parte, pero que es una parte aparte, ¿sí? Y además en la noche estuve un poquito pensando de qué les voy a enseñar y voy a enseñarles algo que recién estoy nuevamente elaborando. Hace algunos años lo preparé y lo saqué ahora otra vez para eso después el hermano Galito les va a dar una hoja especial que no estaba planificada, pero que la vamos a hacer hoy. Y creo que con eso, sabiendo eso, incluso pueden ir a su iglesia y enseñarlo a otros, porque es algo muy práctico. La antropología tiene que ver con antropos, el ser humano, y logía, estudio o conocimiento. Todavía no voy a usar esto, ya les digo cuando comienzo con este. Antropos es el ser humano y logía, el conocimiento o el estudio, ¿sí? O lo que se dice sobre, porque logos también es la palabra. Entonces, lo que se dice sobre el ser humano sería la antropología. Y la antropología es una disciplina de la teología sistemática. La teología sistemática abarca muchas áreas de lo que dice la Biblia, lo sistematiza para que podamos entender mejor las cosas. Por ejemplo, la teología propia es lo que sabemos acerca de Dios, ¿sí? El conocimiento acerca de Dios, los atributos de Dios, etc. La cristología acerca de Cristo, la armateología tiene que ver con el estudio del pecado del ser humano y así van las disciplinas. Y una de ellas es la antropología, es el conocimiento acerca del ser humano. Y hay antropología que no se basa en la Biblia, como la antropología social, donde se trata de viendo cómo funciona la sociedad y cómo funcionan las relaciones entre seres humanos. Ahí se trata de describir lo que dentro de eso el ser humano es, ¿sí? De pronto puede haber hoy alguna parte que sea un poquito más académica, espero que esté bien, pero estamos en un taller, no estamos en una predicación, así que van a tener que aguantarse. Y si no lo entienden, sonrían y hagan así, interesados. Yo así hago siempre. Cuando estoy en un mensaje no entiendo, yo. Y el que predica está feliz y yo también, porque no me molesta a nadie. Así que tengan muy en cuenta eso. Entonces, eso es la antropología. Yo lo que dije ayer, y hay una cosa que quiero rescatar, creo que vienen después también otra vez una vez, pero quiero rescatar porque para mí es algo que debemos rescatar en las iglesias en cuanto al propósito de por qué fuimos creados. Los que estuvieron ayer lo han escuchado y quiero repetirlo otra vez. El propósito de por qué fuimos creados. Yo creo que en muchas iglesias se está enseñando algo que no está mal en sí, pero no es suficientemente específico y por eso puede ser entendido mal. Lo voy a decir de esa forma, ¿sí? Y es de que se dice el ser humano fue creado, hemos sido creados, ¿por qué? A ver, ¿cuál es el propósito que siempre se dice? Para alabar, para adorar a Dios. Honrar, sí, eso es lo que hemos escuchado siempre. Pero eso no está mal, pero si lo vemos bien, no está bien. Porque no incluye todo lo que es el propósito de Dios en la creación del ser humano. Si vemos al principio en la Biblia, los primeros capítulos de la creación, no encontramos eso. Ese tema ahí no aparece, aparece después. En el plano central, más que todo encontramos eso en la vida de Abraham. Ahí es la primera vez que claramente, explícitamente se habla de ese tema, de la adoración a Dios. Antes no es un tema. Y si vemos entonces, si vamos a los primeros capítulos de la Biblia, encontramos que hay un propósito
y eso en la antropología siempre se va a encontrar, siempre está ese propósito, y es el de la relación. Relación. Somos seres relacionales, y eso lo vemos en nuestro físico. Tenemos una boca para hablar y oídos para escuchar, y eso muestra por qué necesitamos relacionarnos. Sin relación no hay que hablar. Si una persona está sola, puede hablar con sí mismo, pero para eso no necesita ni una boca. Entonces Dios nos ha creado como seres relacionales, hacia la relación. Y otra vez tenemos algo que en las iglesias, creo yo, se enseña, otra vez, no mal, pero no bien. Porque no se dice todo, sino solamente se dice una tercera parte. Porque se nos enseña que lo más importante es en el propósito de la relación, es la relación con Dios. ¿Sí o no? Tener la relación con Dios es todo. Y eso no es verdad. La Biblia no enseña eso. La Biblia desde un comienzo enseña que esa característica de la relación tiene 3 dimensiones. Y es, en primer lugar, la relación con Dios, pero en el mismo nivel, al mismo nivel, está la relación con mi prójimo y la relación con la creación. Y ayer expliqué, perdón los que estaban, pero tal vez es bueno que lo escuchen 2 veces, porque es súper importante, creo yo eso. Si ustedes miran, cuando Dios crea al ser humano, Él no está constantemente con ellos y no hay relación constantemente con Dios, sino que en el jardín de Edén están también Adán y Eva solos. Porque el propósito de Dios es la relación con Él mismo, pero también que ellos se relacionen entre ellos. El que es papá o mamá y tiene 2 hijos, se goza cuando ve que los 2 hijos están jugando juntos y se llevan bien, ¿sí o no? Entonces el propósito de tener un hijo no es solamente que tenga relación conmigo, sino que entre ellos, si tengo 2 o 3 hijos, se relacionen bien, es un propósito. Entonces la relación entre Adán y Eva también es algo que Dios pone en la creación en nosotros, y por eso en el Nuevo Testamento el amor entre hermanos es un tema bien central, ¿sí o no? Porque es parte del propósito que Dios tiene para el ser humano en la creación. Entonces Él nos crea relación, dimensión a Dios, dimensión al otro ser humano, y lo tercero, también en cuanto a la creación, porque lo crea, pero Él todavía no ha acabado todo, sino que, por ejemplo, dice, dale nombre, trabaja y elabora. Y eso nos demuestra eso, de que tenemos el propósito de la relación, porque somos seres relacionales. Pero dentro de eso, tenemos 3 dimensiones: Dios, el ser humano, el prójimo y la creación en total. Y ahora viene, y si dejamos una de ellas afuera, estamos mal. El ateo, el que no cree en Dios, vive a veces mejor que nosotros las otras 2. Cuida mejor de la naturaleza y se relaciona mejor con los vecinos. Porque los cristianos a veces son bien peleones, ¿sí o no? Pero lo que le falta es la tercera parte, que es la relación con Dios. Significa que no está viviendo según su propósito. Pero vuelta, si un cristiano no se relaciona bien con su prójimo o no tiene ninguna relación con la creación, ejemplo, solo hago un ejemplo, no le importa tirar la basura donde sea, está fallando al propósito divino. De que también la creación ha sido dada para nosotros, somos no solamente dueños de la creación, administradores de la creación, sino también cuidadores de la creación. Entonces el propósito de Dios cuando crea al ser humano es mucho más que la relación con Dios. Sino es que en los 3 ámbitos se debe ver que somos creación de Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí entienden eso? Entonces si una persona enfatiza una de las 3, porque tal vez su personalidad es más para eso, o porque su ministerio es más para eso, no hay nada malo. ¿Por qué? Porque sabemos que la relación con Dios no es lo único en cuanto al propósito que tenemos. ¿Lo entienden?
Entonces, cuando otra vez alguien diga, no, es que somos solamente para adoración, solamente para relación con Dios, por favor, corrijan ustedes, porque la Biblia dice otra cosa. Ya digo, y eso por toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, enseñan esa verdad que es súper importante. Y Dios se goza cuando nosotros cuidamos de la naturaleza, vivimos bien en cuanto a la creación, y también se goza cuando nosotros nos llevamos bien entre hermanos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso fue su propósito. Y no solamente cuando cantamos aleluya y oramos. También eso, pero no solamente eso. Así que los más santos, voy a hablarlo así, los más santos, los más piadosos, los más creyentes, no son los que solamente están sentados sobre una palmera orando, sino son aquellos que viven el propósito en las 3 dimensiones de la relación. Ahí está. Y eso es súper importante. Es por eso que tenemos a veces cristianos que dicen, eso es Nuevo Testamento, yo amo a Dios, pero no aman a su prójimo. ¿Qué están haciendo? Están fallando al propósito de la creación. ¿Lo entienden? ¿Claro? Que me miran medios, es que es las 2 de la tarde, por eso. Me miran medio raros ustedes. Bueno, les perdono, porque soy un ser relacional. Bueno, entonces ayer hablamos un poquito acerca de eso. Para mí muy importante, eso quiero que se quede bien asentado, porque tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana. Y estuvimos hablando mucho acerca de diferentes aspectos de la creación. Y yo ayer prometí también algo que quería hacer, es de ver a un teólogo alemán, ya bien antiguo, que ya ha fallecido, ha escrito muchos libros. Y él dijo algo acerca del origen del ser humano que me parece muy importante. Hemos hablado ayer del origen del ser humano y no voy a repetir todo eso, pero sí quiero entrar ahora en el tema usando lo que este teólogo dijo acerca del origen del ser humano. Y no se lee bien porque es muy pequeño, pero yo voy a estar leyendo, ¿sí?, lo que dice aquí. Y el señor se llama Carlos Barth. Él ha escrito mucho. Tiene libros que es más fácil con ese libro matar a alguien que leerlo. Grandotes y gordotes esos libros que ha escrito él, ¿no? En muchas cosas muy buenas, teología muy importante, muy interesante. Y él dice que hay que tener cuidado de comenzar en la antropología hablando del ser humano. ¿Sí? Lo he dicho así. Karl Barth critica una antropología que ve al ser humano como punto de partida. Él dice, cuando hablamos de la antropología, así que del conocimiento del ser humano, no debemos arrancar viendo al ser humano, sino que tenemos que, y ahora viene lo que él dice, primero, tenemos que tener en cuenta que el hombre no se comprende mediante una introspección. Significa que el hombre no puede explicarse a sí mismo. ¿Entienden? El ser humano no puede, con su conocimiento, con sus emociones, con todo lo que él trae, no puede decir quién soy. Tú no puedes decir, yo soy ese o esa. Es lo que dice Karl Barth. No hay una introspección para tener un resultado bueno acerca de yo quién soy. Y para mí ese pensamiento me parece fantástico. Hoy en día, mucho en la pedagogía, en la educación, se dice, es que tú tienes que ver en ti y de ti sacar tu identidad. Vivir lo que eres. Karl Barth dice, eso es peligroso. No comencemos viéndonos a nosotros. Si queremos entendernos, tenemos que comenzar de otra forma. Entonces, el hombre no se comprende mediante la introspección. Lo segundo que dice, ¿por qué? Porque la verdadera identidad solo se encuentra en Jesucristo. Y ahora, yo no estoy hablando ahora de una categoría soteriológica. Soteriológica significa comprendiéndolo de parte de la salvación. Sotería, salvación en griego, y soteriología, el conocimiento sobre la salvación. Entonces, yo no estoy hablando del aspecto de salvación en este caso, sino de la humanidad de Cristo. Cristo viene igual a nosotros, ¿sí lo ven, no? Él es totalmente Dios, 100% Dios, pero Él también es 100% hombre. Entonces, lo que dice Karl Barth es que si queremos tener una idea de quién es el ser humano, tenemos que mirar a ese Cristo que es 100% hombre. Ahí tenemos que comenzar.
Y yo sé que ya están algunos pensando, bueno, es que fue sin pecado. Sí, es que exactamente así fue creado el ser humano, ¿no? Sin pecado. Entonces, para comprender cómo fuimos creados, qué era el propósito de Dios, todo eso tenemos que mirar a Cristo. Porque en Cristo encontramos aquel ser humano que deberíamos ser. Ahí está la clave. Es lo que dice Calvert. La verdadera identidad solo se encuentra en Jesucristo. Y ahora podríamos hablar mucho de esa identidad humana de Jesucristo y encontraríamos que verdaderamente es un modelo a seguir. Es un ejemplo fantástico. Un ejemplo fantástico. Y tal vez porque ayer unos jóvenes, no me acuerdo bien quién era, unos jóvenes vinieron y escuché eso de que muchas veces se ha enseñado, incluso algunos lo tienen aquí ¿cómo dicen esas cosas que se ponen aquí? Manilla, en la manilla, ¿no? Esa pregunta, bueno, ¿y qué haría Jesús? Yo creo que está bien, otra vez, está bien, no está mal, pero debería ser, no debería ser qué haría Jesús, sino cómo fue Jesús. ¿Cómo fue Jesús? Porque incluso Jesús a veces en una historia reaccionaba de una manera y en la otra de otra. Entonces es difícil decir qué haría Jesús, pero eso sí podemos decir cómo fue Jesús. ¿Entienden? Y la idea no es copiar lo que hacía Jesús, sino más bien copiar lo que era. Porque de lo que somos, después nace la acción. ¿Sí entienden? Y no me entiendan mal, no estoy diciendo que vamos a ser igual a Jesús, porque eso nadie puede ser. Pero encontramos en Él esa identidad que fue la idea de Dios para nosotros. Es lo que dice Calvert. Y él sigue y dice, porque Cristo lleva el peso de la condición humana. Y eso es bien importante. Significa, Cristo, aunque es sin pecado, Él es totalmente aquel que somos nosotros hoy, porque aún sin pecado sufre. Normalmente, ahora estén bien atentos, porque eso creo que es bien importante para que ahí entendemos también el por qué Él muere en la cruz, todo eso. Normalmente, el que no ha pecado no debe sufrir. ¿Sí o no? Y no hablo solamente de la muerte. El que no ha hecho nada malo no debe sufrir. Sufrir debe el que ha pecado. Y Jesús viene y aunque no es pecador, sufre. Y en eso Él lleva todo el peso de nuestra identidad también pecadora, que es que somos personas que deberíamos sufrir. ¿Se dan cuenta? Entonces en Cristo tenemos exactamente ese modelo a seguir en cuanto a lo que somos o lo que deberíamos ser. Después dice, por medio de su muerte y resurrección ofrece esperanza. Ahí viene. De pronto vamos un paso más allá. El ser humano perdido que encuentra su modelo en Cristo y que por ser pecador tiene que sufrir, es algo que a veces no queremos aceptar. Nosotros creemos que no deberíamos sufrir, pero sí, somos pecadores, tenemos que sufrir. En Cristo encontramos una salida del sufrimiento. Y dice, la identidad del ser humano es esa. Tener ese modelo, pero encontrarse viendo ese modelo como pecador y como pecador entender que tiene que sufrir, pero encontrar en Cristo la salida y el ser humano puede salir de esa causalidad de pecado y sufrimiento. Porque viene otro para sufrir por mí. ¿Lo entienden hasta ahí? Está claro, ¿no? Es fácil, en verdad. Pero a veces no nos damos cuenta cuando hablamos del ser humano, de nosotros, que eso es. Y después dice, y por eso la identidad humana es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y más que todo podríamos ahora añadir algo más, y Calvert en su libro lo dice después también, y es de que la identidad humana restaurada es un regalo de Dios. Lo que somos en Cristo es un regalo de Dios. Lo voy a decir en forma del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Si alguien está en Cristo, ¿se dan cuenta? Ahí está el regalo divino que viene a nosotros, en esa nueva naturaleza, en esa nueva creación. Y por ello, Cristo se convierte en la medida
para comprender al ser humano. En Cristo vemos ese modelo, vemos la realidad después de la caída y al mismo tiempo vemos la meta regalada y la esperanza que tenemos. ¿Lo entienden? Y Calvart dice, por eso, cuidado de tratar de explicarte a ti mismo porque no se puede. El ser humano no puede explicarse a sí mismo. Ahora viene, lo trata, claro, siempre. La filosofía siempre ha tratado de explicarse a sí mismo, al ser humano. Las ideologías siempre ha habido. Muchas, o la mayoría de las religiones lo trata también. Y el humanismo también. Es tratar el humano mismo trata de explicarse. Y Calvart, yo creo que la Biblia dice, no puedes. No puedes. Así que no solamente es Dios el único que nos puede explicar a Dios, sino que es Dios el único que nos puede explicar a nosotros. ¿Captan la idea? El único que nos puede presentar a Dios es Dios mismo. Nosotros, si tenemos una idea de Dios, es muy probable falsa. Hay que pedirle a Él que Él se presente, ¿sí o no? Y nosotros tampoco no nos podemos presentar a Dios, sino que Él nos presenta a nosotros. Súper importante. Ayer dije algunas veces una palabra y la quiero decir otra vez. La antropología bíblica nos va siempre a dirigir hacia la humildad. Siempre. El humanismo trata de subirnos al ser humano, ponerlo sobre un pedestal y decir, miren, qué fantástico. Y voy a decir algo más. Un evangelio falso también. Y ayer, o antes de ayer, cuando hablamos de la sana doctrina, yo les mostré un ejemplo. Donde decimos, y hay muchos mensajes donde es así, hay mensajes, yo he escuchado mensajes y no pocos, donde se dice, es que tú eres tan maravilloso, tú eres tan bueno, creado por Dios, que Dios te tiene que amar. No, Dios no te tiene que amar. El Dios justo tiene que rechazarte, porque eres un pecador. Es al revés. Es un evangelio falso cuando alguien nos hace creer que somos tan maravillosos que por eso Dios nos ama. Es falso. Somos horrorosos y aún Dios nos ama. Eso es evangelio. Entonces Dios no solamente se presenta, sino que Dios nos presenta a nosotros. Y nos dice, mira, así eres. Y cuando el ser humano deja parte a Dios, ya no se encuentra a sí mismo. ¿Han entendido? Si dejamos aparte a Dios, ya no nos podemos explicar a nosotros mismos, ya no nos podemos encontrar a nosotros mismos. Ya no tenemos a quien nos diga cómo son las cosas. Y por eso, en todas las áreas del humanismo hay tantas peleas y discusiones acerca del ser humano, la libertad del ser humano, etc. ¿Por qué? Porque trata de explicarse a sí mismo y no puede. Y también salen 10,000 diferentes explicaciones. Entonces necesitamos eso, que en Cristo Dios nos presente a nosotros quiénes somos y cómo somos y a dónde vamos. Y ahí tenemos una idea clara de lo que somos, el valor que tenemos, del futuro que tenemos, todo lo que tiene que ser. Claro, otra vez, si alguien rechaza a Dios, rechaza la explicación de su ser. Saben que en los últimos meses, y fue un hermano que me empujó a eso, he estado pensando mucho acerca de qué es lo que pasa cuando el ser humano aparta a Dios de su vida. Y saben que pasan muchas cosas. Lo último que estuve pensando mucho acerca de eso es, no tiene que ver directamente con eso, pero para que se den cuenta, algo muy relacionado con eso, y es de que si nosotros decimos que Dios es amor, Dios es amor, ¿no? Bueno, lo decimos porque creo que la Biblia lo dice, ¿no? Por ahí está. Claro que sí. La Biblia dice, Dios es amor. Entonces, si mandamos a Dios fuera de nuestras casas, si mandamos a Dios fuera de nuestros colegios, si mandamos a Dios fuera de nuestras calles, en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestras calles, ya no hay amor. Lógico, ¿sí o no? Porque el amor se ha ido. Si sacamos a Dios, no hay ningún lugar donde haya amor.
Es el problema que tenemos. Y es igual en esto. Si apartamos a Dios, no tenemos explicación de quiénes somos. Eso, por ejemplo, es algo que se le puede enseñar a personas que están preguntando acerca de Dios y mostrarles que Dios no solamente es importante para salvación, sino es importante para todas las áreas de nuestra vida porque Él es el que puede explicar quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y a dónde vamos. Eso es parte de lo que hace la antropología. ¿Alguna pregunta de esto o comentario? Antes de que sigamos. Está bien, ¿sí? Vamos a... Sí, quiero ahora enfatizar un poquito más este concepto de las tres relaciones, las tres dimensiones, ¿de acuerdo? Quiero ponerle ahí un poquito más de énfasis y lo voy a hacer así. Vamos a hablar un poquito acerca de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque si hablamos de la antropología, de qué es el ser humano, para comprender al ser humano tenemos que comprenderlo partiendo de su propósito. ¿Está claro? Miren, si ustedes van, yo qué sé, a la selva ecuatoriana y encuentran un pueblo de indígena que todavía no ha tenido ningún roce, ningún contacto con la civilización. ¿De acuerdo? Entonces ustedes hacen una cosa, ustedes cogen un lápiz de estos, un esfero de esto, y le muestran eso. ¿Cómo le explican qué es esto? ¿Es un plástico rosado? ¿Así lo dicen? ¿Cómo lo explican? Ellos nunca lo han visto. Ellos nunca han visto algo así. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que mostrar el propósito. Porque el propósito enseña lo que es. ¿Sí o no? Nuestro propósito enseña lo que somos. Entonces, para explicar a una persona qué es, tenemos que explicar el propósito. Entonces, la primera dimensión o una de las tres dimensiones es la relación con Dios. ¿Qué significa la relación con Dios? Es vivir en comunión con Dios. Y ahora, si tuviéramos mucho tiempo, me gustaría mucho enfocar un poquito más en esto. ¿Qué significa vivir en comunión con Dios? Porque voy a decir ahora algo también un poquito que a algunos a veces les duele también cuando digo estas cosas, pero lo quiero decir. Yo creo que tenemos a veces una idea muy errada de lo que es la comunión con Dios. Les voy a decir cómo. Cuando decimos que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estar con Dios. No es así. ¿Sí me entienden? Cuando rebajamos la idea de estar con Dios a un misticismo que no tiene objetividad ninguna, no estamos en comunión con Dios. Podemos estar en comunión con cualquier cosa, incluso con nuestras propias emociones, y no es Dios. ¿Se entiende? ¿Un poco o no? Es que me miran un poco raros así. Miren, a veces, y eso es algo que escucho muchas veces, ¿no? Que una cosa es leer la Biblia y la otra cosa es tener comunión con Dios. Lo uno es objetivo, ¿sí o no? Ahí tengo la Biblia, la leo y la entiendo. Espero que la entienda. Eso es objetivo, objetividad. Lo otro es más que todo subjetivo, es misticismo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir en la iglesia, sí, he sentido la presencia de Dios, pero ¿cómo? ¿Qué has sentido? ¿Te has sentido bien? ¿Se ha calentado un poco el corazón? ¿Se entienden? Espero que no lo tomen mal, solo que quiero preguntar, bueno, ¿y qué es lo que has sentido? ¿Y cómo sabes que era Dios? ¿Cómo sabes que era Dios? ¿Cómo? Pero estamos todavía aquí. La Biblia la hemos dejado a un lado porque decimos que lo uno es leer la Biblia y lo otro es comunión con Dios. Por favor, por eso estoy diciendo, es muy peligroso hacer esa diferencia. ¿Sí me entienden? No se puede. El que hace eso cae en una subjetividad peligrosísima.
Y es lo que pasa muchas veces. Saben que hay muchos líderes cristianos que se adueñan de las personas en la subjetividad de su experiencia. ¿Lo entienden? Cuando yo abro la Biblia y leo la Biblia, estoy teniendo comunión con Dios, estoy en la presencia de Dios. Porque si eso es palabra de Dios, el momento que la leo me está hablando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y es una gran diferencia si yo abro un libro antiguo de algún autor, leo, eso sí que no es su presencia, él no está ahí. Pero es otra cosa en la Biblia. Entonces, cuidado con esas cositas que a veces escucho. La comunión con Dios es cuando cierro los ojos y, ay Señor, sí, aparéceme tu presencia. Cuidado con eso, es subjetivo. Totalmente subjetivo. ¿Cómo? Ya, ¿qué puede ser? Yo no quiero decir que no me meto en eso, yo no puedo juzgarlo. Solo que no lo sé verdaderamente. Pero cuando abro la Biblia sí lo sé. Cuando abro la Biblia sé que estoy en comunión con Dios. ¿Entienden esa idea? Cuidado con esa subjetividad que es, para los que saben un poquito de eso, que tiene que ver mucho también con el misticismo en lo que es la historia de la iglesia, que no es objetivo. Y la comunión con Dios es 100% objetiva en la gran mayoría parte de lo que es. El momento que yo oro, estoy en comunión con Él. Porque estoy hablando con Él. Uy, ahora les voy a decir algo también medio raro ahora. Lo bueno que está como está Raina, no sé si... está el pastor Enrique también para después corregirme si estoy mal, ¿no? Pero algunos dicen, cuando oro estoy hablando con Dios. ¿Me dejan corregir un poquito eso? Cuando oro, estoy yo hablando a Dios. Cuando leo la Biblia, Dios me habla a mí. Amén. No, es que esta es la clave. Porque todo lo demás es subjetivo. Y puede engañarme, me puedo engañar yo a mí mismo. ¿Sí o no? Entonces, lo normal de la comunión con Dios es muy objetivo. Yo hablo a Dios, dirijo mi palabra a Dios en la oración y su palabra viene por medio de la Biblia. Pero no es que cuando leo su palabra estoy leyendo la Biblia y cuando oro Él habla conmigo. ¿Y qué pasó con la Biblia? No. Y por eso es muy fácil decir, sí, he estado hablando con Dios y Dios me ha dicho que te tienes que casar conmigo. Y se ríe. Sí, pero sí entienden lo que quiero decir. Porque es subjetivo. Y eso no refleja la comunión con Dios. Lo que refleja la comunión con Dios es muy objetivo. Yo hablo con Él, hablo a Él y leo la Biblia y la Biblia habla Él a mí. Hermano. Gracias. Y estamos en comunión con Dios. Gracias. Sí. Ahí estamos. Gracias. Gracias. Lo que estoy diciendo es de que en la mayoría de los casos cuando se predica de estar en la presencia de Dios, se habla de algo muy subjetivo. Ni es medible, ni es garantía. ¿Sí? Gracias. Es que así es que no hay otra cosa. Lo demás, ¿se acuerdan? Yo he dicho estos 2 días, he mencionado eso, tenemos que creer menos y confiar más. Tenemos que dejar de creer unas cosas que en verdad no nos garantizan nada más que un sentimiento. No me entienden mal, yo sí creo que Dios puede y a veces lo hace, pero rara la vez. Nos habla a nosotros de otras formas. Y a veces pasa una cosa, que yo he leído la Biblia, he estado con Él en comunión y camino por este mundo, hay una situación y el Espíritu Santo me recuerda un principio que he aprendido en la Biblia y me parece como si Dios me estuviera hablando ahora. Pero en verdad me ha estado hablando cuando estuve leyendo su palabra. ¿Captan la idea? Y todo lo demás es muy peligroso.
Yo sí creo que Dios puede hablar por un sueño, aunque es rara a la vez. ¿Por qué? Porque los sueños tenían un valor muy grande cuando todavía no había palabra. Pero tenemos palabra, objetiva, medible, que nos corrige. Ahí está la clave. Créanme, saben que hay mucho abuso espiritual en las iglesias y la mayor parte del abuso espiritual funciona en esa parte subjetiva. Porque ¿quién va a contradecir eso? No hay cómo. Si yo le digo a ella, perdón, ¿su nombre es? Carolina Victoria, bueno suena. Si yo le digo a ella, Dios me ha dicho que se tiene que casar conmigo, ¿te vas a meter con Dios? No, pues, tiene que casar. ¿Captan la idea? Entonces, cuidado con eso. La comunión con Dios es, en primer lugar, muy objetiva, con los recursos divinos que Él nos ha dado. La palabra de Dios, la oración son los dos recursos, yo creo, más importantes en la comunión con Dios. Todo lo demás es posible, es factible, peligroso, no garantizado. Y esa relación, en esa comunión que tenemos en palabra y oración, tiene su fundamento en el amor de Dios a nosotros. Y lo he puesto en paréntesis. El amor de Dios a nosotros es el primer amor. Apocalipsis, las cartas a las iglesias. Yo tengo contra ti que dejaste el primer amor. No es el nuestro, nunca en la vida el primer amor. El primer amor del creyente ha sido Cristo. El amor de Dios a Él. Es otra cosa. ¿Sí captan la idea? Porque te has apartado del Evangelio, te has apartado de la cruz. La cruz, el Evangelio, la gracia, el amor de Dios ya no es el punto central de tu iglesia, de tu enseñanza, de tu predicación, de todo eso. Y eso pasa demasiadas veces, así que es fácil ver que lo que dice ahí no es nada anticuado. ¿Sí entienden? Cuando yo al principio no tengo que estar muy apasionado ni nada, no tengo ni que llorar. Hay gente que llora cuando se convierte y otros que no. ¿Sí o no? A ver, ¿quién de ustedes ha llorado en su conversión? Levanten la mano. Dosito nomás. ¿Saben qué? Los demás no creo que sean cristianos verdaderos. Ahora vamos a hacer el llamado, por favor, cierren los ojos. No. Lo que quiero enseñar, ¿quién estaba muy emocionado en su conversión? Levanten la mano. ¿Muy emocionado? ¿Quién no? Alfonso, yo sabía que estás mal tú. No, pues. Entonces, miren, y si yo nunca tuve esa pasión cuando me convertí, ¿cómo la voy a dejar? Entonces, ese versículo no habla de mi amor. La Biblia nos enseña claramente, le amamos a Él, ¿por qué? A ver, otra vez, ¿le amamos a Él? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el primer amor? Por favor, y no me cuenten otra historia. No puede ser que el ser humano sea el que primero ama. Posible. Qué horror. Qué horror. Y ¿saben qué? Yo creo que yo puedo contarles de muchos días en mi vida donde mi amor ha sido más fuerte que aquel día que me convertí. Con 7 años. Entonces, ahí hay una matemática que es errónea cuando, ¿sí? Sí, pero quiero, está muy bien, podría ser, pero, claro, pero no coincide con la experiencia, porque no en todos es así. No en todos es así. Algunos se convierten y está bien convertido, pero hasta que arranca necesita meses y años.
Así que no coincide. Lo que sí coincide, porque la hermenéutica hemos aprendido algo. Los que han estudiado hermenéutica saben que hay que interpretar la Biblia con la Biblia y no con la experiencia. ¿Nos entendemos? ¿Están de acuerdo con eso o no? Interpretamos Biblia con Biblia, no con experiencia. Y la Biblia dice claramente quién es el que primero amó. El primer amor de mi vida es Cristo. Y de ahí yo he sido capaz de amarle a Él. Ahí, perdón. Así es. Es así. Yo solo quería mostrarles eso porque eso tiene que ver mucho con la comunión con Dios. Está súper bien. Perdón, yo quiero seguir porque viene algo que vamos a necesitar mucho tiempo. Perdón, hermano, lo importante es entender eso. Estamos en la comunión con Dios. Lo primero que les dije hoy es que la comunión es objetiva, ¿se acuerdan? Y no subjetiva, porque si es subjetiva es peligrosa y no es garantizada. Y con eso no resto nada a que alguien me diga, es que yo sí escuché de bueno, eso, tú y Dios arregla eso. Lo que yo sí sé es que si lees tu Biblia y Dios te habla con la Biblia, ahí voy a decir amén hermanito, amén hermana, siga adelante. Y es una pena que ahí no dice, en la Biblia en ninguna parte he encontrado un versículo que diga, Gustavo, cásate con Carolina. Fregado, se acabó la relación. ¿Entienden? Ya. Entonces, el amor de Dios es parte de esa relación, es el fundamento, el amor de Dios a mí. Y de ahí sí, el amor del hombre hacia Dios. La línea que encontramos desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento es amar a Dios de todo corazón, de toda fuerza, con toda nuestra mente. Y esa lista podría ser más larga. Lo que quiere decir es con todo lo que somos. Amar a Dios con todo lo que somos. Aunque en ese mismo mandamiento ya iguala el segundo propósito del que vamos a hablar ahora. ¿Cuál es? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Ahí mismo nos muestra dos de las dimensiones del propósito de la creación. Y no solo uno. No dice, ama a Dios con todo lo que eres, todo. Y si tienes tiempo, amarás también a tu vecino. No, cuidado. El mismo nivel, porque es el propósito en el que estamos. Entonces, el amor del hombre hacia Dios, que es un amor muy débil. No es un amor fuerte. Seamos sinceros, ¿sí o no? Sí, sube y baja. Pero bueno, pero es parte de eso. Sí, yo quiero aprender a amar a Dios más. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo aprendo a amar a Dios más? Por medio de la comunión, estamos en el objetivo, y de ahí sí, y la experiencia que resulta de la comunión. Porque cuando yo leo, por ejemplo, leo algo sobre el consuelo, han escuchado esta mañana del consuelo, para mí fue un estudio bíblico fantástico sobre el consuelo, el que han escuchado hoy. Ya le pedí yo la presentación, me la va a dar en alemán. Mala suerte para ustedes. Entonces, si yo leo algo sobre el consuelo, de ahí, en ese día me voy al trabajo con mi carro, un accidente, además soy culpable. Y experimento lo que acabo de leer en mi comunión con Dios. ¿Qué pasa? Que mi amor a Dios crece. Entonces, el amor mío hacia Dios tiene mucho que ver con la comunión que tengo con Él objetiva. ¿Sí? La adoración, la gratitud y la obediencia. La adoración tiene que ver con la comunión, que es mi acto de reverencia hacia Él. La adoración. Mi acto de reverencia hacia Él. ¿Sí? Le adoro. Después tenemos la gratitud. La gratitud es el acto interno por las bondades de Él. ¿Sí? Entonces la adoración es ese acto de reverencia y la gratitud es ese acto interno por las bondades que Él me da y hace. Y después tengo la final,
la actitud como resultado de la comunión, que es la obediencia. La obediencia. Y por favor no entiendan mal, no quisiera tener que explicarlo, pero lo voy a decir por si acaso, para que no nos fallemos. No se trata de una obediencia que se entienda como mérito para lograr algo, sino es una obediencia que es parte de la comunión con Dios. Una diferencia. No tengo que por la obediencia ganarme la comunión con Dios, sino porque tengo la comunión con Dios, obedezco. Qué diferencia, ¿no? Y a veces también eso he escuchado en algunas iglesias, predicaciones, que si obedeces, entonces Dios te va a bendecir. Yo me tengo que ganar la comunión con Dios por la obediencia. Eso es legalismo. Claro, pero eso es... Estamos en un nuevo pacto. Es un nuevo pacto de la gracia. Y la obediencia no es el antes de, sino el después de. He experimentado la gracia de Dios en mi vida. Tengo comunión con Él y de esa comunión saco la fuerza, la valentía, la idea de hacer lo que debo hacer. ¿Qué diferencia? Por eso yo no creo en eso que algunos dicen, es que si no obedeces, y lo dije cuando hablé de la salud espiritual, ¿no? Es que si no obedeces, y casi siempre la obediencia se muestra en la obediencia al pastor, ¿no? Si no obedeces, entonces ya no estás bajo la bendición de Dios. No solamente es falso, es mentira, sino que es muy dañino. Muy dañino. Y eso es falso, eso es Antiguo Testamento, eso es el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto, y eso aprendí también que me da pena tener que confesarlo, pero no le digan al hermano Edgar. ¿Me prometen? Él, sí, desde el conozco, creo que tuvo 2 o 3 cosas buenas que dijo. Esa fue una. Y él dijo algo que no es parte del... No, sigamos en el taller, pero sí les interesa, ¿no? Pero lo dijo él, pregúntenle a él. No, él dijo, ¿saben qué? Esto de la maldición y bendición del antiguo pacto se ha acabado. Porque Cristo cargó con nuestra maldición y bendición. Y en el nuevo pacto, Efesios 1, somos en Cristo bendecidos con toda bendición espiritual. Ahí lo dice. Y Él cargó bendición y maldición del antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, somos bendecidos en Él y con toda bendición espiritual. Y ahora podría seguir un paso más allá. Muchos de ustedes lo saben, los que me conocen, que es por eso que yo ya muchísimos años no pido la bendición de Dios. Yo pido que Él me haga ser bendición. ¿Y saben qué? Él no ha dejado de bendecirme. Además que soy bendecido. Y yo no quiero decir que tengan que hacerlo ustedes. Sigan pidiendo la bendición, Él es bueno. Pero yo he comprendido que soy bendecido en Cristo con toda bendición. ¿Entienden? Eso no me lo quita nadie porque nadie me quita a Cristo. Soy bendecido. Mi problema, el único problema que tengo es de yo ahora ser bendición. Entonces yo le digo, Señor, hazme ser bendición. Y no, bendíceme. Ya me lo ha dado, todo. ¿Qué más quiero? Perdón, eso fue aparte, paréntesis cerrado, olvídense de eso, no tenía que ver con el taller. Entonces, ¿qué es también parte de esa comunión? Parte de la comunión es antes de la salvación y yo creo que también después de la salvación, el Dios que busca restaurar constantemente esa comunión. ¿Por qué digo también después de la salvación? Porque muchas veces me doy cuenta que yo soy el que me aparto de la comunión. Y cuando yo me aparto de la comunión que Él ha establecido con su gracia y amor, Él vuelve a buscarme nuevamente para que vuelva a Él. ¿Entienden? Entonces, esa es una de las dimensiones que tenemos en cuanto a nuestro propósito. Ahora, ¿hasta qué hora es este? Es que ¿hasta las 4? ¿Cómo? Escucho 10. ¿25 más? Son muy lentos ustedes. Bueno, vamos rapidito a los otros 2 y después le voy a pedir a Manu Galito que reparta una copia para enseñarles algo más.
Las relaciones con otras personas. Vamos a hacer rápido eso. Es la segunda dimensión del propósito para el que fuimos creados. El ser humano fue creado como ser social. Ya les expliqué. Ya lo físico lo muestra, pero no solamente lo físico, sino sabemos de estudios sociales, estudios que se han hecho mundialmente, y es de que la soledad mata. Creo que fue en China que se hizo una prueba. Se trató de criar a un niño solo en un cuarto. Se le daba todo lo que necesitaba. Tenía todo lo que necesitaba. Tenía su comida, tenía todo. Pero ese niño murió por falta de relación. Entonces la soledad mata. ¿Por qué? Porque fuimos creados con ese propósito. Somos seres relacionales. Necesitamos la relación. El ser humano fue creado como ser social, y tenemos un ejemplo ¿en qué? En la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo voy a explicar así. Una diversidad total en unidad completa. Padre, Hijo, Espíritu Santo, diversidad total en unidad completa o perfecta. Eso es el modelo de la relación que tenemos que tener. La iglesia debería reflejar ese aspecto social de la Trinidad. Diversidad total, todos diferentes, los unos más guapos, los otros más feos, hay de todo. Y lo malo que en la iglesia no hay como dejarle no entrar, sea como sea, ¿no? Entonces, hay una diversidad impresionante, pero debe haber una unidad perfecta. Lógico. Pero tenemos el modelo de relacionarnos entre nosotros en la Trinidad. Ahí está el modelo. La comunidad en la Trinidad es el modelo de la comunidad en la humanidad, pero que como ha caído, ahora debe reflejarse en la iglesia, la comunidad cristiana. Y además que al principio viene esa frase interesante, y lo estuve leyendo hoy nuevamente para tenerlo bien en mente eso, ¿no? Que no es bueno que el hombre esté solo. Y yo creo que no se trata, bueno, ahí se están expresando dos cosas. Lo primero, que el hombre como varón esté solo es malo. Pero no está diciendo eso solamente o en primer lugar, sino que en general la soledad del ser humano es mala. ¿Por qué? Porque no fue creado para estar solo. Y ahí dice, y no se encontró a nadie con quien pueda relacionarse de una forma que pueda sobrevivir. Entonces Dios dije, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, saquémosle la costilla. Interesante, ¿no? Y en eso de la costilla, algunos dicen, bueno, es que le sacó la costilla, así que él no hizo lo mismo con Eva que con... Sí, igual tuvo que formar lo demás, tuvo que formarlo. Porque la costilla no estuvieron esperando a ver si crece Eva. Pero ¿saben por qué usa esa costilla? Porque con eso muestra nuevamente diversidad y unidad. No son dos, es uno. Viene de esa costilla, ¿se entiende? Entonces somos seres sociales y debemos vivir esa relación. Lo tercero, la tercera dimensión, y con esa termino, y ahí sí las copias ya mismo, es Dios confió al ser humano la responsabilidad de cuidar esta tierra. Y es una pena que lo hemos hecho muy mal, en gran parte. Yo quiero decirles que yo no creo en hacer de este tema una ideología que debe regir todas nuestras leyes y pensamientos y comportamientos. Eso sería falso, igual que todo lo demás. Es una parte del propósito para el que fuimos creados. ¿Saben qué? Dios creó esta creación para nosotros. ¿Sí o no? Él creó lo que vemos para nosotros. Fíjense, si Dios hubiera creado al ser humano y nada más.
¿Han estado alguna vez en un desierto? En el desierto no hay nada. Bueno, aunque sea hay arena, ¿no? Pero no hay nada. Dios nos ha dado toda una creación para que nuestro ser aquí en este mundo, en esta vida, tenga mucho más sentido y mucha más belleza, sea mucho más maravilloso. Ha hecho cosas increíbles, ha creado especies demasiadas. La biología sigue encontrando diversidad en la creación que hace años todavía no tenía. ¿Sí sabían eso, no? Cada rato encuentran un pez nuevo, una mariposa diferente, una planta así, todo totalmente, diversidad total y todo para nosotros. Para que saben que yo doy gracias a Dios de verdad, de todo corazón. Ahora que estoy aquí en Ecuador, puedo decirle que Dios me dio la oportunidad de estar 3 veces en las Islas Galápagos. Y cada vez que he estado ahí, me como algunas moscas. ¿Saben por qué? Porque voy siempre con la boca abierta. Y lo digo de verdad. Me fascina lo que veo allá. Me fascina lo que veo allá. La primera vez que estuve en Galápagos fui con un buen amigo mío, alemán, y me recuerdo muy bien muchas veces estar sentado en un lugar solamente viendo, y no es que no hablábamos porque somos varones, sino no hablábamos porque estábamos fascinados de lo que veíamos, y nos dábamos cuenta, esto ha hecho Dios para fascinarnos a nosotros. El problema es que hemos perdido eso. ¿Y saben qué? En la iglesia cristiana, es porque nos hemos concentrado, en primer lugar, 98% en la relación a Dios, un 2% en la relación al otro y nada en cuanto a la creación. Y creo que eso es un error, porque el propósito tiene 3 dimensiones. Dios, el prójimo, la creación, que nos debe fascinar. Y por eso debemos cultivar la tierra, debemos proteger la creación, debemos poner nombre a los animales. ¿Sabían eso? ¿Que seguimos haciendo eso? Seguimos haciendo eso. Eso no ha acabado. Cada vez que encuentran otra vez un pez raro de esos, ¿no? Que viene con 2 orejas, algo así, no sé. A veces yo me veo las fotos y digo, ¿qué será esto, no? Le damos un nombre. Seguimos con eso. Y ejercer responsabilidad. Normalmente debería haber puesto aquí otra palabra, pero la cambié por ustedes, para que no entiendan mal. Porque aquí debería estar dominio sobre la naturaleza. Pero la palabra dominio tiene una connotación muy negativa, aunque no lo es. Porque dominio siempre tiene que ver, Dios domina este mundo, nos domina a nosotros, pero no para el mal, sino para el bien. Entonces deberíamos dominar la tierra para el bien de ella. Y eso es parte de nuestro propósito. ¿Clarito? Así que no me vengan a mí ya diciendo, es que la relación con Dios es todo. No, no es todo. Estás fallando al propósito por el que Dios te creó. Porque si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque estás negando el propósito por el que Dios te creó. Es que la relación con Jesús es todo. No es verdad. No es verdad. ¿Claro? Y si no les gusta, después me dicen lo que quieran, pero ahora tienen que tragárselo. Galito, te pido, por favor. Voy a hacer algo diferente ahora con ustedes lo que tenía preparado, pero igual lo hice. Repartamos las copias, por favor. Cada uno con una copia. Mientras que reparten, voy a tomar un traguito. Les quiero enseñar algo que, ¿saben que lo que les voy a enseñar ahora, eso nació aquí en el Ecuador? Hace muchísimos años, para los que conocen el CCB, lo preparé para el CCB. Y no lo he usado mucho, aunque sí creo, para mí es algo súper importante. No lo he usado mucho, me da pena no haberlo. Y ahora, fue ayer que me acordé y dije, lo voy a usar. Se lo voy a mostrar hoy en cuanto a la antropología. Gracias, Sofía, gracias, Galito. ¿Sabes qué? Dame uno a mí también, si es que quedó uno, porque lo tengo ahí, pero ahí lo puedo tener aquí en la mano. Si leemos Génesis 1 y 2,
creo yo, encontramos muchos aspectos de la vida humana, muchos más de lo que a veces vemos y lo leemos así a lo rápido. Y lo que he hecho hoy, les he ordenado también un poco mis pensamientos que tenía en mi computadora y he hecho la lista de las cosas que podemos aprender o los aspectos que podemos encontrar en la creación acerca de la vida humana. ¿Sí? Y es impresionante. Y les he puesto aquí la lista y he puesto siempre la cita bíblica. 1 significa Génesis 1 y B2, versículo 2. Y también hay algunos que dice 2, entonces Génesis 2, ¿de acuerdo? Porque los dos capítulos nos presentan la creación. Nos lo presentan de forma diferente, por eso no son iguales, para darnos un detalle diferente, pero es la misma creación y por eso he usado los dos capítulos para darles esta lista. ¿Qué es lo que encontramos en la creación en cuanto a la vida humana? Primero, orden. Cuando Dios crea este mundo, comienza desde un caos total. Y en la teología muchos han pensado de dónde vino ese caos, hay diferentes, yo no voy a hablar ahora de eso. Porque yo creo que más importante es de que desde un comienzo Dios muestra que la vida humana necesita orden. Ese orden se pierde después por medio del pecado. ¿Y qué crea? Caos. Pero lo que se nos muestra es de que el ser humano está hecho con esa vista en una creación que tiene que ser ordenada, en orden. No voy a leer ahora los versículos. Ustedes si tienen la Biblia pueden, mientras que yo voy hablando, viéndolo en su Biblia, si quieren. Y si no en la casa, háganlo. Pero todo lo que les voy a decir están ahí en esos versículos de la Biblia. Eso es lo primero. Lo segundo, no sé si vamos a poder hacer todo, porque el tiempo se nos fue, pero para que lo vean ya como idea. La luz. El ser humano es un ser humano que tiene ese aspecto que la luz la necesita para la vida. Y es la luz exterior e interior. Pero la luz es un aspecto de la creación y es un aspecto de la vida del ser humano. El ritmo. Día y noche. ¿Sí o no? Día y noche. El ritmo es un aspecto muy importante. Cuando quebramos el ritmo, dañamos la vida. ¿Sí o no? Ustedes tratan de decir, no, yo voy a quebrar el ritmo. Voy a estar despierto un mes y voy a dormir un mes. No funciona. Hay un ritmo. Entonces, la antropología, el ser humano, también es una persona que necesita un ritmo. Y por eso también es bueno el ritmo del 6+1. ¿Sí? No es solamente porque hay una ley, como algunos dicen, es que tienes que cuidar el día de reposo. No es solamente eso, sino que es parte de un aspecto que Dios puso en la creación desde un comienzo y que es parte de la vida del ser humano, que le hace bien. Hay países que han probado trabajar a las personas 7 días y han dañado todo. No se puede. Hay un ritmo, día y noche, trabajo y descanso. Al mismo tiempo, no voy a pasar todos. En la creación encontramos el aspecto de la identidad, de quiénes somos, quién es el ser humano. Desde un comienzo se trata de la diversidad, pero cada animal, por ejemplo, recibe un nombre. Es algo único. La identidad nuestra es única. También la separación. ¿Saben que hoy en día tenemos un problema, y mañana voy a hablar un poco acerca de eso, en los temas difíciles éticos en este mundo que hay hoy en día que contradicen en gran parte a lo que dice la Biblia? Lo que encuentro ahí es de que se trata de dejar de separar las cosas. Hay un principio ahí, ideológico, de que ya no haya separaciones. Pero no es bueno para nosotros. Por ejemplo, a la final no hay separaciones entre géneros. Yo visité un lugar en Alemania, en Stuttgart, y tenía que ir al baño.
y había 4. Y yo miré los letreritos. Yo soy muy simple. Yo sé distinguir cuando es un hombrecito y una mujercita. ¿Ustedes también? Casi siempre tiene una faldita, perdón señoras. Una faldita o algo. Ya sé, yo sé dónde entrar. ¿Saben que había 4 baños? Y yo no sabía en cuál entrar. Porque esos símbolos que tenían, se trataba de poner todo ahí, ¿no? Yo dije, yo no sabía si podía entrar en todos o en ninguno. Y cada vez estaba peor porque tenía que ir al baño. A la final estoy seguro que rompí una ley porque entré en cualquiera y menos mal que no había nadie porque si no tal vez llamaban a la policía. Tratamos de unificar cosas porque creemos en una justicia o creemos en una igualdad que no es intencionada en la creación, sino que en la creación hay separación intencionada porque es parte de la identidad dentro de la diversificación. ¿Sí me entienden? Y yo sí sé que se ha hecho muchos errores como en todas las áreas también en cuanto a la igualdad. De eso no estoy hablando. Pero la separación es algo que es fundamental también en la vida humana. ¿Quieren otro ejemplo? Digamos que Dios me diga que me tengo que casar con Carolina otra vez. Perdón. Ya estoy casado, ¿sí ves? ¿Tú también? Bueno, yo sí. Así que tranquila. Mira, entonces digamos que yo me tengo que casar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si nos casamos? ¿Ustedes saben? Después de eso. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cómo? Pero antes de eso, ¿qué dice la Biblia? ¿Se conocen la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y dejará a papá y a mamá. ¿Qué es eso? Separación. ¿Sí o no? Ayer llegó un WhatsApp que me dolió el corazón, aunque sé que es lo mejor que puede pasar. Mi hijo ha encontrado una vivienda y va a salir de nuestra casa y vivir en otro lugar. ¡Qué dolor! Pero está bien. Porque también la separación es parte de la vida humana. ¿Entienden? Y ya lo encontramos ahí. En ese caso fue la separación de el agua y la tierra seca, todo eso. Pero ya son rasgos en la creación de lo que después van a ser principios de toda la vida humana. ¿Sí entienden ahora la lista? Y todo lo que les he puesto aquí es eso. Por ejemplo, también en diversidad, pluralidad y complemento encontramos en la creación en todo lugar. Mucha diversidad. Y no igualdad, uniformidad. No hay eso. No hay eso. Hay diversidad dentro de una pluralidad y un complemento. ¿Saben que hoy en día, y es un problema muy grande, nos quieren decir que ya hombre y mujer ya no son? Es que hablar de la idea complementaria es un pecado hoy en día. Los estudios científicos de hoy dicen que eso es lo peor que puede pasar cuando hablamos de complementarse. ¿Por qué? Porque no se trata de complementarse el ser hombre y mujer, sino cada uno es completo en sí mismo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y no solamente que no es lo que enseña la Biblia, sino que yo estoy convencido por la experiencia en consejería que no funciona de otra forma. Porque yo, si no tuviera a mi esposa, sería precreación. ¿Saben lo que es precreación? Caos total. Entonces, todo eso encontramos ya en la creación. Y todo esto es parte de lo que somos y debemos ser como seres humanos. Esto es antropología en 2 capítulos. Antropología en 2 capítulos. Llévense esta copia, esta hojita, cuídenla bien y enseñen a otros. No he podido dar todos los puntos, pero ustedes mismos pueden hacerlo. Lean los versículos, pónganlos al lado y pueden trabajar en eso. Y hay muchos más preciosos de estos versículos, de estos 2 capítulos y el contenido. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran decir para terminar? Y les despido porque
Creo que nos pasamos ya. ¿Alguna pregunta, comentario? 4 minutos más, así que preguntas, comentarios. Buenísimo. Yo es que me equivoco, no sé ese reloj. ¿Qué será ese reloj? No tengo ni idea dónde estoy. Estoy en Ecuador, ¿no? ¿Esto es Ibarra? Sí. ¿Alguna pregunta? Por favor. Pero de acuerdo a la Biblia de Pablo, él vivió con una esposa. Claro. Por eso siguió su ministerio. Porque en el llamado divino específico, especial, siempre lo ha habido en la Biblia, hay excepciones de algunas de estos propósitos, de estos aspectos. Y casi siempre, si lo vemos bien, es casi siempre con un propósito dentro de lo que llamamos la historia de la salvación. Pero la regla es esto. La excepción es otra cosa, está dentro del llamado de Dios. Y es lo que Pablo también dice. Para poder cumplir mejor el propósito del llamado de Dios en su vida, él no se casa. Pero con eso no está diciendo que eso borra la regla. Claro que sí. Pero en esa excepción. Eso no borra la regla. Eso es importante que entendamos eso. ¿Sí? Además que creo que esas personas, y lo sé por también en consejería hablar con personas que están solas, igual necesitan otro complemento. Que lo mejor sería que lo encuentren en la iglesia, en un grupo, que lo encuentren en un matrimonio que le apoya. Así que aunque se quiebra esa regla, porque hay una excepción específica que no es normal, igual tiene la misma tendencia. Un single, dicen aquí single, una persona sola que no tiene un esposo, una esposa, tal vez hay alguien aquí sentado o sentada que es así, igual necesita complemento. Solo que no va a ser un esposo o una esposa. Va a ser un amigo, una amiga, una familia, la iglesia. ¿Sí? Pero la regla queda la misma, no cambia. ¿Sí? ¿Vale? ¿Más o menos? Hola, qué bien verte. Gracias. ¿Alguien más? No. La religión estaba relacionada hacia la lectura de la Biblia. Y por otro lado, la comunión, nosotros sabemos, Dios, posiblemente acá pensemos esta figura, pongámoslo de esta manera, pero a una persona nueva, ¿cómo llega a tener este entendimiento para entender que este proceso de comunicación espiritual funciona así? Porque, digamos, viene alguien a la iglesia por primera vez, le gustó, posiblemente una experiencia ahí, pero ¿cómo la iglesia puede llevar este proceso a que entienda? ¿Qué pasa? Sí. Sí. Voy a empezar con la iglesia. En la iglesia debe reflejarse en el programa de la iglesia. Yo creo que incluso en la parte de la adoración, del cantar, debe pasar lo mismo, porque cantar, lo que yo canto es la oración. Y espero que así sea, aunque a veces no lo es, pero espero que el texto de la canción sea la palabra. Yo por eso, por ejemplo, ahora voy a meter la pata seguro para algunos, pero igual lo hago. Yo soy no lo voy a decir a lo positivo, perdona, Augusto. Yo soy muy amigo de las canciones donde Dios me dice a mí algo, donde Dios me promete a mí algo, y soy poco amigo de aquellas cuando yo le estoy prometiendo a Dios todo. Porque, y yo creo que, por ejemplo, al cantar, para volver a la pregunta, no quiero ir, ya seguía en ese tema, no quiero. Pero al cantar, eso se refleja. Se refleja cuando escuchamos el mensaje y después oramos.
Entonces, sí se refleja en diferentes actos de lo que hacemos, se refleja. Se refleja también, por ejemplo, en un símbolo que es el símbolo central del cristianismo, en la Santa Cena. Donde la Santa Cena, el pan y el vino, es palabra de Dios simbolizada. Y yo me hago partícipo de ella y en la gratitud yo me dirijo a Dios. Entonces, en la iglesia debería, y es la pena que muchas veces no lo hace, pero debería reflejarse exactamente la comunión con Dios. Y es la comunión esa. Yo hablo a Dios, Dios habla a mí. La conversación con Dios. ¿Sí? Los que estudian mucho acerca de la doctrina en cuanto al culto cristiano, van a encontrar, por ejemplo, que hablamos del culto de abajo y el culto de arriba. Y es porque esa distinción enseña exactamente eso. Nuestra parte en la comunicación hacia Dios y la parte de Dios en la comunicación hacia nosotros, que se refleja en los diferentes aspectos de la liturgia en nuestros cultos. No puedo decir mucho más de eso, pero ahí se ve. Entonces ahí, cuando viene alguien de afuera, él puede preguntar, ¿y por qué cantan? Y él puede preguntar, ¿y por qué el mensaje? Y él puede preguntar, ¿y por qué la Santa Cena? Y si no hacemos tonterías, le podemos explicar. Si hacemos tonterías, no podemos explicar. Y va a decir, bueno. Y dentro de ello hay mucha forma. Los que me conocen, por favor, no escuchen bien ahora lo que voy a decir, no, pero mano arriba o mano abajo es forma. No es un detalle específico de una comunión, sino es una forma de la comunión. Y no es mejor ni abajo ni arriba, sino es que es una forma que es un símbolo de la comunión. Es otra cosa. Si una persona trata de hacerlo solo tiene una posibilidad. Y es de que tiene que recibir información. Y ahora me pregunta, ¿y dónde recibe información si no tiene iglesia? De la Biblia. ¿Qué más queda? No hay más. En el bosque, no. En el bosque, también lo dije estos días, en el bosque va a tener que darse cuenta que debe existir un Dios, pero más que eso no hay. No sabe ni si tiene que arrodillarse o si tiene que... No sabe. Necesita la palabra. Entonces, el centro de la comunión es esa. Yo hablo con Dios, Él habla conmigo. Eso es comunión. La comunión con mi esposa es esa. ¿Sí? Y es bastante objetiva. ¿Tiene elementos subjetivos? Sí. Por ejemplo, yo leo la palabra y digo, Dios me ha dicho eso a mí. Ya, está bien. Pero nace ahí. ¿Más o menos? ¿Está claro o no? Es una pena que muchas veces no se refleja eso. Se reflejan otras cosas en el culto cristiano, pero no la comunión con Dios. Y más que todo porque a veces hay la objetividad, y perdón si lo digo otra vez, pero es que me duele el corazón al verlo, y la separamos y decimos que la verdadera comunión está en la subjetividad. Y eso es un error dañino para la iglesia, para el creyente. Gracias, Dios les bendiga. No sé si hay recreo, no sé lo que habrá ahora, pero les deseo todo lo que Dios les quiera dar. Gracias.